Yo les quiero hablar, me pidieron que hablara un poco de cómo va el proceso de implementación, un poco qué se avisora, y empiezo recogiendo lo que ustedes mencionaban, que me parece muy en el punto, muy interesante y que obviamente trae unos retos gigantescos. Estamos viviendo un proceso de implementación conflictivo, si lo hemos denominado. No es una implementación ideal, no es como se quisiera. Hace un año todos creíamos que ya para este momento se iba a haber terminado el proceso de dejación de armas, ya estábamos entrando en la segunda etapa de la implementación, la construcción de la política pública, de programas. En realidad hace un año todos pensábamos que los problemas de este tiempo iban a ser los problemas de lo que yo he denominado la segunda etapa de implementación de los acuerdos, que son problemas relacionados con la construcción de política pública, cómo lograr que las comunidades a donde van a llegar los programas de desarrollo con enfoque territorial se empoderaran para que eso no lo cogieran intermediarios y con eso hicieran politiquería. Eso es lo que hace un año teníamos en la cabeza que iban a ser los problemas de este momento político. Y la realidad es que no es así, ni siquiera esos son los problemas del momento. Hoy estamos a duras penas cursando la primera etapa de la implementación de los acuerdos de paz, una implementación durísima, una implementación que va a ser tremenda, y lo primero que hay que relacionar acá es la mala lectura política que hacemos. La mala lectura, yo creo que pues nadie, casi nadie, yo creo, tenía en la cabeza que iba a suceder lo que sucedió el 2 de octubre. Bueno, ni siquiera Álvaro Uribe, como vimos en las primeras declaraciones. Pero creo que a muchos el golpe no nos despertó como tenía que despertarnos. El golpe era para asimilar que tenemos una sociedad y un país tremendamente diferente a las expectativas que tenemos. Tal vez si hubiéramos moderado esas expectativas tiempo antes, no hubiera pasado lo que sucedió en el plebiscito. Y efectivamente, bueno, esto lo digo en este espacio, en la mayoría de lugares, efectivamente lo que hay que hacer es construir ese futuro y esa esperanza, cuando uno va a las zonas veredales, cuando uno va a hablar con los guerrilleros, con las comunidades, etc. Pero como estamos en un escenario donde la idea es construir lo más cercano posible a la realidad política y social que estamos viviendo, quiero mencionar los siguientes aspectos en torno a la implementación, a este proceso de implementación conflictiva. ¿Por qué está siendo así este proceso de implementación? Algunas razones. Primera, había una expectativa inicial de construir una transición política y una transición social de medianas proporciones, muy interesante hacia el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, de ese proyecto liberal de país, que en última significara una transición de la cultura política a través de dos motivos fundamentales. Uno, el Acuerdo de Paz de La Habana, y dos, la posibilidad de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Dos posibilidades que traen consigo una oportunidad de transición política para Colombia, que es en últimas el juego en el que estamos, el tablero en el que queremos jugar, quienes nos consideramos dentro de este campo democrático, de ampliación de la democracia, de profundización del pluralismo democrático, etc. Efectivamente, esas dos primeras razones se vieron truncadas inicialmente, no del todo ni derrotadas, pero sí truncadas inicialmente por el resultado del plebiscito y por lo que eso significó, no solamente para los acuerdos de paz, que efectivamente fueron renegociados, sino también para el imaginario social y la disputa que queríamos construir. La transición del imaginario social hacia un nuevo estadio, decirle a la gente: estamos abandonando el pasado de guerra y estamos construyendo el futuro de la paz, y bajo ese futuro de la paz vamos a construir un nuevo relato de país que no ha podido cumplir la promesa de la Constitución de 1991 hasta el momento. La promesa aplazada de la Constitución de 1991, no por las FARC, no por el gobierno de Santos, sino por la disputa de valores, que en últimas fue la que se evidenció en el plebiscito. En el plebiscito nadie discutió sobre desarrollo rural integral, nadie discutió sobre participación política, nadie discutió sobre la jurisdicción especial de paz. Esos no fueron los debates del plebiscito. Los debates del plebiscito fueron la ideología de género y el castrochavismo y esta cuestión versus la oportunidad de una transición política para Colombia. Esos fueron los debates del plebiscito, y por eso era tan importante no solamente el plebiscito, sino comprender qué era lo que estaba en juego y qué es lo que está en juego con este proceso de paz, y también qué es lo que va a estar en juego con el proceso de paz con el ELN. Insisto, no por las FARC,
no por el ELN, no por el gobierno de Santos, sino por lo que estamos viviendo, la entrada de Colombia al siglo XXI. Y la entrada de Colombia al siglo XXI, pues como discutía hace unos días con un amigo, ya no es, no tiene la misma carga valorativa de hace 100 años. Aquí ya no estamos discutiendo, y fíjense en el tablero que nos lograron poner, ya no estamos discutiendo el capitalismo versus el comunismo. Esta ya no es la discusión de Lenin hace 100 años, no. La discusión hoy día es bien diferente. Es la posibilidad, efectivamente, de hacer del pluralismo democrático un proyecto para el mundo, o darle cada vez más voz y fuerza a esos fanatismos que se vienen imponiendo a lo largo y ancho del mundo, ¿sí? Es el fenómeno de Trump, es el fenómeno del Brexit, es el fenómeno de Filipinas, de Italia, etc. Y el fenómeno del no en Colombia. Y en esa carga, en esa disputa de valores es que nos encontramos, en medio de eso. Y para eso, pues se exige no solamente de la comprensión de esto, sino de unos políticos y una política renovada que lo entienda. Y María Emma lo pone en estos términos, que yo los comparto plenamente. Hacer de esto una proyección ética. Eso no lo logramos. Esa es un poco la tarea pendiente. Entonces, en ese contexto político general, estamos en esa disputa de un sentido común para la paz en un país que todavía no ha construido un sentido común para la paz. Eso es carrera, no lo hemos logrado. Pese a que esa es la mala lectura que hicimos, todos creíamos que eso era cierto. Y le compramos la idea al uribismo de que aquí no estaba en discusión la paz, de que todos estábamos por la paz, y resulta que sí. Porque el sentido común no solo se produce con lo que la gente dice en el medio público de comunicación, sino sobre todo con lo que calla. Y es en lo que calla la gente en donde en realidad se produce, pues, el sentido político. Es donde se produce el sentido político, lo que la gente habla en la tienda de la esquina, y no lo que la gente o el político dice en el Congreso o en los medios públicos de comunicación. Segundo elemento importante frente al tema de la implementación. Obviamente estamos viviendo ya en este tiempo, después de que se estresó el tiempo del proceso de paz, se estresó por unos meses, un agotamiento político del gobierno. Un agotamiento político de un gobierno en medio de un tiempo preelectoral, ya para la campaña del año 2018, y un tiempo preelectoral que tiene unos matices fuertísimos, porque pues hay una incertidumbre frente a cómo se van a mover los actores políticos en esta cancha que para nosotros sigue siendo la centralidad del juego político en Colombia, que es la transición política alrededor de la paz. Y es tan claro que vivimos en un tiempo de la incertidumbre política que pues uno encuentra análisis de todo tipo. El tipo más opcionado para ser presidente de la República por la clientela que ha construido en los últimos años, etcétera, que es Germán Vargas Lleras, pues que expresa en últimas esa incertidumbre. Nadie sabe si va a construir unidad con la unidad nacional, valga la redundancia, se va a ir con el uribismo, pero en últimas puede hacer las dos cosas sin ningún problema, precisamente porque, entre otras cosas, estamos todavía en el limbo de esa transición política. Tercer elemento, la ausencia de un músculo político fuerte desde la ciudadanía. Vimos la emergencia de movimientos sociales importantísima, vimos efectivamente cómo no solamente los jóvenes, sino mucha gente de la ciudad se movilizó para defender los acuerdos de paz. Eso fue una salvaguardia fundamental de los acuerdos. Si no hubiera existido, seguramente no se hubiera dado uno de los aspectos de legitimidad que permitió que, en últimas, no solo Santos, sino las FARC también siguieran adelante con esta cuestión y salvar el proceso de paz. Después vino también el premio Nobel, todas estas cosas. Pero no nos engañemos, efectivamente hubo una fuerza política emergente, pero sigue siendo minoritaria. Es decir, hoy todavía en Colombia no podemos hablar de ciudadanía. La ciudadanía es un fenómeno emergente de algunas clases y capas medias dentro de las ciudades, pero no es todos los que viven en las ciudades. No tenemos aún construcción de ciudadanía. Como lo decía María Emma, aquí el plebiscito lo perdimos en los 3 lugares pues, más, digamos, más populares de Bogotá, por decirlo de alguna manera. Lo perdimos en Bosa, lo perdimos en Usme y lo perdimos en Ciudad Bolívar. Ahí ganó el no. Entonces, esa es obviamente una tarea pendiente y todavía no es posible soportar el reto de la implementación de los acuerdos de paz sobre un cuerpo que está emergiendo y que todavía no tiene la fuerza para construirse en un sujeto político determinante. En eso estamos viviendo entonces 3 etapas de la implementación. Estas etapas no son etapas temporalmente determinadas, se dan a la par, pero sí tienen énfasis en diferentes momentos. El primer énfasis es la etapa de la implementación legislativa, que es esta que estamos viviendo. La segunda va a ser una etapa de diseño de programas, proyectos y política pública, que va a ser la segunda etapa de implementación de los acuerdos.
Y la tercera, una etapa de transformación de la realidad de los territorios. Si logramos llegar a esa tercera etapa de los acuerdos de paz con éxito, podemos decir que el proceso de paz en Colombia fue exitoso, por lo menos en un plan, fue exitoso, tuvo éxito. Si no logramos llegar al punto en donde se dan los programas de desarrollo con enfoque territorial y hay una transformación de la realidad de los territorios, pues quiere decir que este esfuerzo colectivo va a ser truncado. Así se logra el desarme de las FARC, porque yo sí en eso tengo una diferencia. Yo creo que el objetivo del acuerdo de paz, precisamente por todo esto, no es solamente el desarme de las FARC, y me parece que allí pues el discurso del gobierno siempre ha tenido un límite y lo seguirá teniendo. Obviamente es una condición sine qua non, es fundamental el desarme de las FARC, porque en última estamos viviendo un tiempo del adiós a las armas, y eso es fundamental. Pero en realidad el éxito de este proceso es la reincorporación política de las FARC, que no se repita la tragedia de la Unión Patriótica y que en últimas esos territorios en donde se vivió la guerra pues logren ser transformados en términos de sus realidades. No que ahí llegue la cartilla solamente, sino que llegue la carretera, el hospital, el colegio. Y ese es el éxito verdadero del acuerdo de paz y la posibilidad real que tiene este momento político. Y ahí, en esa transformación de la realidad de los territorios, es donde está la posibilidad de transformar el sentido común de este país. Esas tres etapas de implementación van así. Primer elemento, posibilidades de la etapa legislativa, que es la que estamos viviendo. Aquí hay posibilidades importantes de recoger las expectativas de los movimientos sociales, de incorporar las expectativas de la gente de los territorios, de intentar desatar a partir de allí fuerzas políticas interesantes en el territorio y de que esos mismos territorios hagan el tránsito. Aquí no solamente se trata de los que votaron no, de que los que votaron no digan, hombre, es importante hacer el tránsito político hacia la paz, se trata también de que la gente que vive en los territorios, que es en realidad la que le habla a las FARC al oído. ¿Sí? Las FARC, hoy el principal interlocutor de las FARC, y seguramente también el del ELN es el de la gente de los territorios que tiene miedo y le está diciendo, no deje las armas. No deje las armas porque las armas son la prenda de garantía para que nosotros... Eso en realidad es una mentira, no es cierto. Las armas hoy no son prenda de garantía para las comunidades desde ningún punto de vista. Pero eso todavía no lo entiende el poblador de la comunidad porque efectivamente tiene un profundo miedo, porque el sentimiento que ha predominado es la incertidumbre. Y ni las armas de las FARC ni las armas del ELN son hoy garantía para sus bases sociales de ningún tipo, de ningún estilo. Y menos con la asimetría en la tecnología de guerra que existe hoy, es decir, todas esas cosas ya las entendemos. Pero esa incertidumbre ha producido ese sentimiento y ese sentimiento tiende a estar en contra y en contravía de la posibilidad de la implementación. Ese es un reto fundamental que hay que tejer. Y también hay dificultades, porque esa incertidumbre también tiene que ver con el juego político que está haciendo el gobierno. Hemos visto ya varios micos que han pasado por el fast track y una de las expectativas de uno de los elementos, por ejemplo, que hace que esas expectativas iniciales de las víctimas no sean satisfechas, hace parte también de lo que ha venido haciendo, el gobierno alrededor de esta implementación conflictiva. Y ese síntoma lo vemos materializado en el capítulo 7 de la Jurisdicción Especial de Paz, que es el de tratamiento penal especial para militares. Ese tratamiento penal especial para militares lo que hace es, en últimas, desdibujar lo que fue acordado en La Habana en términos de la Jurisdicción Especial de Paz, que es poner en el centro de los acuerdos a las víctimas y a la verdad plena para la construcción de una justicia restaurativa por encima de la justicia punitiva. Entonces, en eso un poco estamos, para cerrar porque ya se me acaba el tiempo. En eso un poco estamos en este proceso de implementación. Si ustedes leen el acuerdo en el punto 6.1.9, donde está toda la agenda de implementación legislativa, hasta ahora hemos cumplido ya a 3 meses de inicio del fast track el 10% de la agenda legislativa de los acuerdos de paz. Se supone que esta semana inició una aceleración de ese proceso de implementación por vía fast track, pero la agenda que estaba acordada en los acuerdos de paz ya fue modificada con respecto a lo que está sucediendo. Primero, ley de amnistía, eso estaba acordado, pero segundo, jurisdicción especial de paz. Se supone que lo segundo era la reincorporación política. La agenda legislativa inicial pactada tiene que ver con alrededor de 45 leyes y proyectos de acto legislativo y vamos a terminar recortando esa agenda para unir en bloques legislativos lo que van a ser alrededor de 18 o 19 proyectos de actos legislativos y leyes estatutarias, y el resto seguramente irá por decreto, y eso obviamente es la consecuencia de la correlación de fuerzas que cada vez se va a desplazar más hacia el agotamiento de la gasolina del gobierno nacional. Eso en últimas es lo que estamos viviendo en términos de la implementación. Pero el mensaje preciso aquí es el siguiente: nosotros tenemos que entender que esto no es una cuestión de armas o no armas, sino que tenemos que entender que aquí lo que se está disputando es eso que dije al principio. Se está disputando una lucha de valores en la sociedad colombiana donde es imprescindible, para ganarla, no solamente llevar a los que hoy están alzados en armas a que dejen las armas y hagan política con todas las garantías,
sino que tenemos que aprovechar esa fuerza emergente para que se haga de la mejor manera y para que eso signifique un tránsito político en Colombia que a quienes creemos en la democracia y en el pluralismo nos lleve a un nuevo estadio.